¿Cómo cambiaría el mundo si un libro antiguo revelara de repente conocimientos aterradores sobre la raza humana? Así podría haber sucedido con un libro de hace 2000 años. El libro de Enoc desapareció de la memoria colectiva de la humanidad durante más de un milenio y ahora regresa. Los monjes en Etiopía siempre supieron lo importante que sería este texto sagrado para la humanidad en algún momento. ¿Y por qué regresa precisamente ahora, como nunca antes? ¿Podría ser una coincidencia que un libro, perdido durante 2000 años, vuelva a aparecer y nos revele el verdadero origen de la humanidad? Vivimos en una era en la que las viejas explicaciones de la Iglesia o la ciencia ya no son suficientes para las personas. A lo largo del mundo se han reunido pruebas asombrosas que indican que, como especie biológica, probablemente tengamos una historia completamente diferente. El libro de Enoc era bien conocido por la Iglesia, pero se tomó la decisión de eliminarlo por completo de la Biblia. Solo en el siglo X, con el surgimiento del humanismo y el comienzo de la ciencia independiente de la Iglesia, estas historias explosivas reaparecieron. Desde entonces, las historias de los ángeles caídos y los gigantes Nefilim han arrojado nueva luz sobre la cosmología cristiana y han cambiado nuestra comprensión de lo que significa ser humano. A pesar de su antigüedad e importancia en los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico. Esto genera preguntas. ¿Por qué una obra que alguna vez se leyó y respetó tanto como otras escrituras sagradas fue marginada y luego olvidada? Este documento milenario revela cosas que van mucho más allá del relato bíblico tradicional. Una de las características más sorprendentes del libro es su sombría visión del futuro de la humanidad. Las profecías sobre la condenación y el castigo final por los pecados de la humanidad son aterradoras, pero también nos hacen reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Otro aspecto inquietante del libro de Enoc es la historia de los Nefilim, una raza salvaje creada por ángeles caídos con mujeres humanas. Gracias a las complejas conexiones, las historias de Enoc voltean las ideas tradicionales de bien y mal y presentan un orden completamente diferente de las cosas. El libro de Enoc supuestamente también contiene fórmulas mágicas y conocimientos prohibidos que pueden otorgar a los iniciados tecnologías antiguas, secretos celestiales y verdades ocultas capaces de sacudir nuestro mundo y su orden. Sabemos que la Biblia está llena de textos que hoy nos parecen extraños e incluso inquietantes. Por supuesto, la Biblia no es una obra que anuncie solo buenas noticias. La violencia, la injusticia y las escenas oscuras son omnipresentes. Pero, ¿por qué fue prohibido el libro de los libros, Enoc? ¿Quién era Enoc? Es una figura enigmática que aparece en varias tradiciones religiosas, pero que apenas se menciona en la Iglesia. Sin embargo, es de gran importancia. El Antiguo Testamento y el Tanaj judío, que son prácticamente idénticos, describen su vida y su desaparición inusual. Enoc no es otro que el séptimo descendiente de Adán, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Génesis 5:24 dice, «Y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó». Este pasaje ha generado mucha especulación e interpretación, especialmente sobre el significado de «caminó con Dios» y lo que implica que Dios lo llevó. Muchos interpretan este pasaje como que Enoc no experimentó la muerte, como la mayoría de las personas, sino que fue llevado al cielo vivo por Dios. En la cábala judía, Enoc es transformado por Dios en el arcángel Metatrón, el ángel favorito de Dios, envidiado por otros ángeles porque alguna vez fue humano. Es difícil imaginar que una figura con un destino bíblico tan inusual hubiera sido simplemente expulsada por la Iglesia. Enoc es mencionado en varios lugares, pero el libro de Enoc nunca fue aceptado en el canon de la Biblia cristiana.
El papel de Enoc es prácticamente insignificante, aunque fue el único ser humano llevado vivo por Dios. En el Islam, Enoc es conocido como Idris. El Corán menciona a Idris en 2 lugares y lo alaba como un profeta, así como un hombre veraz y justo. Se cree que Idris, al igual que Enoc, fue llevado al cielo, lo que subraya su elevado estatus ante Dios. Las tradiciones fuera del Corán hablan de la sabiduría de Idris, su contribución a la escritura y la ciencia, y su papel como precursor de los profetas. El libro de Enoc se perdió durante siglos. Los monjes en Etiopía guardaron el secreto del libro de Enoc, y la Iglesia occidental quizás hubiera querido olvidarlo para siempre. Sin embargo, historiadores en África encontraron más tarde una escritura sagrada inusual. En Etiopía existe una iglesia cristiana especial que sigue diferentes escrituras y tradiciones sagradas. En el siglo XV, el libro de Enoc regresó por primera vez a Europa y gradualmente salió de las sombras de la historia eclesiástica. Desde entonces ha pasado por las manos de místicos, investigadores y académicos. Muchos buscan reconocer en el libro de Enoc el verdadero origen de la humanidad. El hecho de que Dios amara tanto a Enoc y lo tomara como su escriba muestra cuán valoradas eran sus palabras. Se dice que muchos de los primeros escritos cristianos llegaron a la región de Abisinia, actual Etiopía, por caminos tortuosos. En la iglesia etíope también se afirma que los textos originales de los 10 mandamientos están guardados de manera segura en el Arca de la Alianza. Da la impresión de que en Etiopía se ha conservado un remanente de la iglesia original, con textos auténticos y no distorsionados. La Iglesia Ortodoxa Etíope se considera una de las denominaciones cristianas más antiguas del mundo, y su origen se remonta al siglo I después de Cristo. Según la tradición, el cristianismo fue introducido por el eunuco tesorero de la reina de Etiopía en el siglo I, y más tarde se convirtió en la religión del Estado gracias a un cristiano sirio que fue nombrado el primer obispo de Etiopía. Las escrituras sagradas de la Iglesia Ortodoxa Etíope incluyen varios libros que no se encuentran en otras tradiciones cristianas. Es precisamente porque esta iglesia se considera la más antigua y probablemente la menos distorsionada que sus escrituras despiertan el interés de los historiadores modernos. Hoy en día, muchos historiadores buscan las verdades perdidas del cristianismo en África. La versión más antigua del libro de Enoc fue transmitida en el idioma ge'ez. Para los eruditos de la lengua, este antiguo idioma etíope no es más difícil de descifrar que el latín. Por eso, el libro de Enoc y sus variantes modernas, que circulan en Europa, se consideran los menos distorsionados. La Iglesia Ortodoxa Etíope conserva no solo escrituras sagradas únicas, como el libro de Enoc, sino también tradiciones y prácticas centenarias que probablemente siguen siendo las mismas que marcaron a los primeros cristianos hace casi 2000 años. Nuestro mundo cristiano ha perdido su originalidad solo debido a las numerosas traducciones de los textos originales y la censura de las iglesias. En Etiopía, por cierto, se cree que el libro de Enoc explica el origen del mal y del pecado en el mundo. De él se deduce que los humanos tienen una naturaleza dual y están involucrados en una lucha espiritual. Los eruditos de la fe ortodoxa etíope ven en esta lucha el trabajo normal de las fuerzas del cosmos y la creación. La tarea de la humanidad es resistir la oscuridad y volverse hacia la luz divina. La cosmología del libro de Enoc presenta una cosmovisión caracterizada por viajes celestiales, experiencias visionarias y revelaciones profundas. Estos viajes visionarios a través de varios cielos y las percepciones obtenidas a través de ellos son idénticos al destino del alma y al propósito final de la creación. ¿Qué nos oculta la Iglesia? A pesar de sus profundas percepciones y narrativas fascinantes, la Iglesia Católica e incluso los eruditos eclesiásticos independientes a menudo ven este escrito con escepticismo y rechazo, ya que difiere mucho de la imagen pintada por la Iglesia cristiana occidental.
Estos eruditos consideran que el texto no es inspirado por Dios y afirman que las representaciones no tradicionales de los ángeles, las visiones apocalípticas y los pasajes esotéricos sugieren que el libro proviene de una fuente dudosa. La historia de la Biblia tal como la conocemos es un capítulo fascinante. Ya en los primeros siglos después del nacimiento de Cristo, existían muchos escritos sobre la vida de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles y varios textos espirituales. Estos textos se difundieron y fueron reconocidos de manera diferente en varias comunidades cristianas. Con el tiempo se hizo cada vez más importante determinar con precisión qué escritos debían considerarse como partes inmutables y auténticas de las Sagradas Escrituras. Los clérigos se esforzaron por evitar la aparición de enseñanzas falsas. En los primeros tiempos, las primeras listas de escritos reconocidos eran bastante permisivas, pero luego se volvieron más estrictas. En los concilios de Hipona en el año 393 y en Cartago en el 397 se estableció el Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. En ese momento se aprobaron los 27 libros del Nuevo Testamento, que fueron ampliamente aceptados por todas las comunidades cristianas. Al seleccionar las escrituras se siguieron criterios claros. El texto debía remontarse a los apóstoles o sus colaboradores más cercanos. Las escrituras debían alinearse con las creencias ya reconocidas, y cualquier cosa que se apartara de ellas fue rechazada. De esta manera, muchas cartas, evangelios y otros escritos cristianos tempranos que no llegaron a la Biblia quedaron en la sombra o se conservaron solo en los archivos. Todos estos misterios del libro de Enoc, su desaparición y regreso, así como su posible impacto en nuestra historia y espiritualidad, son solo la punta del iceberg. ¿Cuáles son las verdaderas razones de su prohibición? ¿Qué más ocultan los antiguos textos y cómo pueden cambiar nuestra comprensión del mundo? Estas preguntas requieren una profunda reflexión y más investigaciones. Si te ha parecido interesante este video, asegúrate de darle like y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Quieres saber más sobre los misterios ocultos del pasado? Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios, donde continuaremos revelando los secretos más sorprendentes y asombrosos de la humanidad.